Creo que es posible que termine hoy el curso. Vamos a mirar cómo nos rinde. Listo. Voy a dejar, eso sí, voy a trabajar entonces hoy lo que es la parábola trasladada y la elipse trasladada. Y la hipérbola decidí, pensándolo muy bien, dejarla para hacerla en el taller ese día porque es la que más, es la gráfica que más cosas tiene. Entonces, para explicárselas ese día más bien personalmente en el tablero, ya que digamos de pronto aquí, no sé, de pronto los cojo cansados o no sé, de pronto es mejor el sábado que terminemos haciendo ejercicios también con la hipérbola. ¿Listo? No, me expliqué ahora. Sí. No, expliqué todo. Y Es que yo el 4 no he puesto. ¿Y para cuándo sería el parcial? No, entonces, espere pues, eso es lo que yo les voy a decir. Entonces la hipérbola ese día yo la explico. Sin embargo, yo en el examen les voy a evaluar más que todo circunferencia, elipse y parábola, porque digamos el tratamiento con la hipérbola es lo mismo, solo que es más largo. Y eso entonces yo se los voy a dejar ese día, les voy a dejar un taller para que me entreguen. Ojalá pues el mismo día, sino que falla que la persona, pues, ¿quién es el que no puede ese día? Yo. Qué lástima, pues qué lástima, no sé si sea posible que hagas un esfuerzo bastante grande y no sé si más ese día más tarde, mire que yo me quedo como hasta las 6 pasadas 6:30, si pues me puedes entregar. Es que entre más tarde más difícil, para mí pues. Más tarde más difícil. Bueno. Sí. ¿Por qué no nos vamos a llegar ¿Por qué no nos manda el taller antes? No sé, para obligar a hacerlo. Taller antes. Vamos a ver, yo veo si les dejo unos ejercicios de más que todo elipse ahorita, incluso les escribo 2 o 3 ejercicios. Pero la idea es que trabajen ese mismo día ya. Que falla con el compañero, pues, pero es que ahí, ¿qué se hace? No puedo hacer nada. No puedo hacer. ¿Usted a qué horas va a estar acá desde por la mañana? No, yo voy a estar allá a las 2. Incluso trataré de estar antecitos, pero a las 2 porque no sé pues qué puede surgir en el viaje. De todas maneras yo me voy lo más rápido posible. Porque si hubiera sido por la mañana, de pronto hubiera estado por la mañana. De pronto. No, profe, pero yo miro a ver cómo estoy. Bueno, de todas maneras yo ahorita voy a ver cómo trabajo algunas cosas de hipérbola igual, pero la idea es que la parte teórica sí la trabajen ustedes de esa cónica. Listo, vamos a mirar, listo, entonces vamos a empezar. Ya. Bueno, vamos a trabajar entonces la elipse, vamos a hacer ejercicios sobre la elipse. Igual voy a hacer sobre la hipérbola, igual pues, sino que como hay ciertas cosas que de pronto son más largas y se presta más para hacerlas ese día personalmente, o sea, es mucho más fácil tanto para mí como para ustedes, ¿de acuerdo? Voy a trabajar entonces algunas cosas. Miren un ejemplo de lo que vimos la clase pasada sobre elipse. Por ejemplo, nos dicen este ejercicio, miren. Dice así. Dada la ecuación, mira lo que dice. Dada la ecuación Dada la ecuación 16x a la 2 más 25 y a la 2 igual a 400. Dada esa ecuación, encontrar, mire todo lo que tiene este ejercicio, encontrar 2 puntos. Entonces, las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los vértices.
Ese es uno. B. Entonces tenemos las coordenadas de los vértices. B. Las coordenadas de los extremos del eje menor. C. Las coordenadas del foco. Este es un ejercicio que tiene que tiene de todo. Este es un ejercicio pues que tiene de todo. Entonces tiene un poquito de todo. Pónganle mucha atención cómo es que se trabajan los ejercicios de la elipse. Tal cual como se trabaja en la elipse es muy similar al trabajo con la hipérbola. De todas maneras yo voy a hacer ejercicios de hipérbola ahorita, espera y verá. Miren pues. Recordemos, entonces, ¿cómo? Que si un momentico la otra, es que uno compañero estaba copiando. Ah, sí. Listo. Vamos a trabajar pues. Les recuerdo algo, venga, recordemos un poquito. Entonces uno cuando empieza, digamos, a estudiar cónicas, le ponen un ejercicio como este, uno dice, bueno, y empieza a recordar, verdad que el profesor nos dio que la ecuación general de una elipse tiene este estilo. Vamos a recordar eso. Entonces recordemos. Entonces empieza como a decir, bueno, la ecuación de una elipse en general es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Es lo que estudiamos la clase pasada. ¿Lo recuerdan? Que esa es la ecuación, esa es la forma en general de una elipse. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Cierto? Bueno. Excelente. Y vimos otra formulita que nos ayuda mucho, y es que A y B están relacionados con esta expresión. Mire, A y B están relacionados, vimos esto en la clase pasada, de que B a la 2 siempre es igual a la 2 menos C a la 2, siempre. Esa es, digamos, las dos expresiones que usted debe tener en la cabeza cada que vaya a hacer un ejercicio de la elipse. Si es posible, recuerde esto y repita con cada ejercicio estas dos expresiones, ¿de acuerdo? Hasta que le vaya cogiendo el hilo. Y claro, entonces acuérdense de algo. Bueno, entonces uno dice, el A. Vamos a encontrar las coordenadas de los vértices, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo les digo, bueno, la elipse es esta. Entonces, coordenadas de los vértices. Coordenadas de los vértices. Y uno empieza a recordar cositas, miren pues. Y también uno, además de que recuerden cómo es la ecuación, recuerden entonces más o menos cómo es que es la gráfica. Y uno empieza a hacer un montón de cositas para mientras está estudiando, para aprenderse todo ese montón de cosas. Que la elipse puede venir a horizontal de este estilo, es lo que le llamamos elipse horizontal, ¿cierto? O puede venir, venga, déjeme por acá hacer que falla, pues que no aproveche el espacio. O puede venir vertical, este es X y este es Y, puede venir así vertical, vean. Hay dos opciones solamente, o es horizontal o es vertical. Listo. Y también uno recuerda, bobaditas, que esto es lo que le llaman el vértice 1, este puntico que queda sobre el eje.
sobre el eje más grande que atraviesa la elipse. Este le llaman el vértice 2. Vea que todo eso lo vimos en la clase pasada, que los focos están como más adentro y los llama C1 y C2, que son los focos, C1 y C2. Y los vértices que están sobre el eje más pequeño, el eje menor, los llamamos así B1 y B2, como quieran pues, o B1 arriba y B2 abajo. Y un montón de cosas, Entonces miren cómo vamos a empezar. Resulta que nos dan la ecuación como desorganizada. Mire que nos dan la ecuación toda desorganizada. Es que 16x a la 2 más 25y a la 2 igual a 400. Entonces uno empieza, bueno, primero que todo debo tener un 1 al lado derecho, ¿o no? Porque es que la ecuación de una elipse es con 1 en el lado derecho, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Así la vimos o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué hago yo? Uno empieza a dividir todo por 400 para obtener un 1 acá. Término que vea, término que divido por 400. Entonces queda así, mire. 16x2 sobre 400 más 25y2 sobre 400 igual, y 400 sobre 400 sabemos que va a dar 1, ¿cierto? Muy bien. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de simplificar de pronto si se puede 16 sobre 400, si se puede simplificar. Creo que sí. Yo creo que a 16 se le puede sacar 16ava y nos queda x a la 2 arriba sobre a 400, si lo hacen en sus calculadoras, se puede dividir sobre 16 y da ¿cuánto? 25. Da 25, muy bien. Más, aquí la misma cosa, le puedo sacar 25ava a 25 y queda y cuadrado. Y 25ava de 400 va a dar ¿cuánto? 16. Eso, muy bien. Igual a 1, mire, despacio, sin estresarnos ni nada, y mire que las cosas van saliendo lo más de sencillo, vean. Ya llevamos la elipse a la forma general, como estudiamos nosotros la ecuación en la clase pasada. Muy bien. Entonces esto queda así, vamos a llevarlo bien bonito, vean. Esto queda así. X a la 2 sobre, para que lo expresemos como la ecuación que sabemos como un número al cuadrado, 25 es lo mismo que tener 5 al cuadrado, ¿o no? Eso. Más y al cuadrado sobre 16 es lo mismo que tener 4 al cuadrado, ¿o no? Igual a 1. Mire qué fácil. Y ya entonces ustedes, me imagino que en sus cabecitas están, claro, muy maliciosamente están diciendo, claro, o sea que este es el que corresponde a al cuadrado, ¿o no? Eso están pensando todos ahí. Y que este es el que corresponde, ¿a quién? A ver. Eso, a b al cuadrado, muy bien. Entonces usted dice, bueno, igualemos esas cositas. Terminen de escribir ahí si de pronto no han copiado para yo pasar de hoja. Voy a quitarla. Y entonces queda así, según las conclusiones que todos están sacando individual ahí, queda decir esto, que a al cuadrado es igual a 25, ¿o no? Y por lo tanto a es más o menos, porque vamos a sacar dos raíces, acuérdense que a corresponde a los extremos de los vértices, entonces la raíz cuadrada de 25 es ¿quién? 5, ya encontraron a. Entonces conclusión, mire cómo van a sacar los vértices. Vértice 1 del eje mayor y vértice 2 del eje mayor. ¿Cuál va a ser? Pues como la elipse es centrada, a la elipse estar centrada, miren, vamos a volverla a hacer por acá. Estamos en este caso de elipse, vean. Una elipse horizontal. Mire pues, me quedó feito acá. Como la elipse es centrada, entonces el centro, ¿cuál es?
¿Cuál es el centro? Que está centrado. 0, 0. Muy bien, 0, 0, 0. Vamos muy bien. Si me corro al otro extremo, sobre el eje X, mire que este es el eje X, encuentro el puntito que acabamos de encontrar, que es el 5. O sea que este primer puntito es 5, y como estoy sobre el eje X, ¿cuánto va a valer la Y ahí? Eso. Y en el otro extremo negativo está la... ¿No ve que yo saqué dos raíces? ¿Sí vieron? La raíz más 5 y la raíz menos 5. Es porque a este otro lado está el punto menos 5, eso, mire. Estos son los vértices de la elipse. Miren pues, vea qué facilito. Yo estoy esperando la pregunta, profe, ¿cómo se da uno cuenta que la elipse es horizontal, como es en este caso, o que la elipse es vertical? Bueno. Sí, dime. ¿Qué me va a hablar? Yo. Dígame. Hola. ¿Por qué menos 5 con 0? ¿Por qué menos 5 qué? Como 0. Ah, ¿por qué menos 5,0? Porque mira, Diana, ¿qué pasa? Como yo estoy encontrando las coordenadas de los vértices y según como estudiamos la clase pasada, cuando usted tiene una elipse, por ejemplo así, uno tiene en el extremo más grande le voy a llamar el vértice 1 y en el otro pues el vértice 2, ¿cierto? Entonces está el punto, yo lo denoté así en la clase pasada, este puntito lo voy a llamar A,0 y a este puntito lo voy a llamar menos A,0. Entonces por cada vértice que usted encuentre va a encontrar el número y su extremo negativo, siempre. Por ejemplo, el que vayamos a encontrar acá va a ser el número y su extremo hacia abajo, que siempre es negativo. Siempre van a encontrar uno positivo y uno negativo, siempre. Entonces mira que yo aquí dije que A al cuadrado era igual a 25. Y entonces cuando le saque raíz cuadrada va a quedar más o menos 5. Como yo sé que el vértice está sobre el eje X, la Y ¿cuánto tiene que valer si está sobre el eje X? Pero, O sea que en los vértices que están sobre el eje mayor, que atraviesa la elipse, la segunda componente siempre en una elipse centrada, siempre va a ser ¿cuánto? 0. Siempre va a ser 0. Y la primera componente es la raíz, los dos signos de la raíz cuadrada que usted le sacó al A. Siempre. Entonces por eso va a quedar 5,0 y el otro extremo menos 5,0. ¿Sí me entiendes, Diana? Profe, para uno saber es horizontal o vertical. Eso. Bueno, esa es la pregunta que yo quería que me hicieran antes de yo haber dicho que me la hicieran. Pasaría con saber si B es mayor que A. Exactamente, mire. Ese era el truquito que yo les iba a decir, pero cuando terminara este ejercicio. ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta cuando la elipse es horizontal o cuando la elipse es vertical? ¿Se acuerdan de la elipse que acabamos de cuando simplificamos el 400? Mire que quedó x a la 2 sobre 25, mírenlo acá, más y a la 2 sobre 16 igual a 1, ¿cierto? Cuando este numerito quede más grande que el de acá, el que le corresponde a la y, la elipse será horizontal. Cuando el numerito quede más chiquitico que el que le corresponde a la y, la elipse será vertical. Y ahorita hacemos un ejercicio y verá para que vean la diferencia. Y si fueran iguales, entonces sería una circunferencia. Claro, si estos dos numeritos fueran iguales, la elipse ya no sería una elipse, sino que fuera ¿qué? Una circunferencia. Ah, listo, pues. Ahorita se van a dar cuenta, ahorita les muestro por qué, para que todos la vean y verán por qué. Entonces, por ahora dejémoslo así y terminamos el ejercicio. Ya encontramos entonces los vértices del eje mayor, mírenlo acá, ¿sí lo ven? ¿Listo? ¿Lo entendieron? Muy bien, ahora vamos a encontrar los vértices del eje menor. Estos vértices del eje menor le corresponden siempre a B. Siempre los vértices del eje mayor yo los voy a denotar con A. Y los vértices del eje menor los voy a denotar con ¿qué? ¿Con qué? Con B, muy bien. Y entonces B al cuadrado, mire pues, B al cuadrado es igual a ¿quién? ¿A quién era B al cuadrado? 16. Eso, 16. Y entonces B es más o menos ¿quién?
4 y menos 4. Muy bien, 4 y menos 4. Entonces, ahora, como el vértice menor siempre va a estar sobre el eje Y, quiere decir que ¿cuál es la componente que va a ser 0 en la elipse centrada? Eso, la X. Entonces usted dice, vértice menor B1. Vamos a colocarlo aquí. Y vértice menor B2. Me dicen que la primera componente entonces va a ser 0 porque está sobre el eje Y, ¿o no? Me lo acabaron de decir. Entonces 0 y 0. Y luego coloco los dos signos. Uno con más 4, que es B1. Y el otro que está en el otro extremo de abajo negativo, que es ¿quién? Esos están aquí, mire. Este es B2 y este es B1. Mírelo acá. Véalo ahí, vea. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Ya encontré los vértices del eje mayor y los vértices del eje menor. Me falta encontrar los focos. Pero yo recuerdo entonces que vimos en la clase pasada que los focos están siempre sobre el eje mayor. Siempre en la elipse los focos están sobre el eje mayor, un poco más adentro que los vértices grandes. Están como por aquí, mira. Los llamo C1 y el otro extremo negativo C2. ¿De acuerdo? Y eso los denoté, si no estoy mal, mire cómo los denoté. C1. Entonces vamos a ver si me dicen esto. C2. Si están sobre el eje X, ¿cuál es la componente que va a ser 0? Bravo. Y. Pero recuerdo que les di una formulita una fórmula que me relaciona los vértices y los focos. Y si mal no recuerdo, fue esta la que me relaciona los vértices y los focos. Que B al cuadrado es igual, si mal no estoy, fue esta. Es igual, que B al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado menos. ¿Se acuerdan que esa formulita se las di la clase pasada por un pitagorazo que metimos por ahí? Claro, la distancia, la fórmula de distancia. Muy bien, B al cuadrado es igual a A cuadrado. Como ya conozco a B y ya conozco a A, ¿puedo encontrar a quién? Eso, B cuadrado entonces es ¿quién? Venga, déjeme buscarlo por aquí. B cuadrado es 16. Pasen igual. Al cuadrado, ¿que es quién? Al cuadrado es 25. Menos C al cuadrado, ¿cierto? Sí. Pásenla hacia el cuadrado que está negativa, pásenla para el otro lado y me quedaría que C al cuadrado es igual a 25 menos 16. Y por lo tanto C al cuadrado es igual, ¿cuánto va esa restica sencilla? Esa resta va a dar 9. Y si le sacamos raíz cuadrada va a dar más o menos 3. Entonces las coordenadas del foco son una con más 3, que es la que está en el eje positivo de X, y la otra que está en el otro extremo completamente simétrico, que va a ser ¿con qué? Con menos 3. Mire qué tan sencillo, mire. Y ahí terminamos el ejercicio, prácticamente, todo queda ahí, vea. Vamos a hacer otro, pero que sea una elipse vertical, para que miren cómo queda la elipse vertical, ¿listo? Siempre recuerden algo, el truco es este. Miren, yo les digo una cosa. El truco es cuando usted, porque yo les voy a hacer las dos preguntas, digamos al derecho y al revés. Yo les puedo dar la ecuación de una elipse, mire lo que yo les digo, yo les puedo dar la ecuación de una elipse y que me saquen las coordenadas de los vértices, los focos y el centro. Mire pues, o les puedo dar, pónganme atención, o les puedo dar los vértices, los focos, y entonces usted me tiene que encontrar a quién. La ecuación. Exactamente, entonces mire el ejercicio que viene pues para que... ¿Qué representa el foco? ¿Cómo?
¿Qué representa? O sea, ¿qué significa foco? O sea, Digamos, en la elipse significa, digamos, lo mismo que está significando con la parábola. Es un puntico, por ejemplo, no sé, mire, ¿ustedes están viendo física de las ondas o no? sí, señor. Vea, cuando por ejemplo uno tiene, digamos, eso tiene unas propiedades, digamos, por ejemplo, en el caso de la parábola que también vemos el foco, digamos, el significado es similar. Si usted tiene una parábola, por ejemplo, una parábola acá, ¿cierto? Digamos un espejo que tiene forma de parábola, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que significa el foco? Cuando usted alumbra el espejo, mire, cuando usted alumbra en el espejo, los rayos que entran al espejo de manera paralela, ojo pues, al espejo de manera paralela, siempre se van a reflejar. Y siempre esos rayos que se reflejan, los que entran paralelo al espejo, siempre tienen la propiedad de que van a pasar por el foco, siempre, en una parábola, siempre tienen la propiedad de que van a pasar por el foco. O sea que los rayos que entren a un espejo paralelamente, siempre se reflejan pasando por el foco. Y lo contrario, si usted coge un rayo que pase por el foco, este siempre se va a reflejar de manera paralela. Digamos, eso se ve, digamos, los focos en estas cónicas. Es muy bueno en física porque ahí es donde uno ve qué es la función de esos focos. Cuando ustedes vean, digamos, óptica, ahí se van a dar cuenta para qué este cuento de las cónicas, porque ahí se van a dar cuenta qué función cumplen los focos. Digamos, pero ahorita en matemáticas, pues todavía no se ve muy bien el porqué. Pero en física es donde se ve muy bien cuál es la función de esos focos. Y una de ellas es en los espejos, en la refracción de los espejos. Eso es. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, es una observación pequeña que me decía el compañero, no me acuerdo cómo se llama, Daniel, creo. Mario. Ah, Mario. Mario, mira, ¿qué pasa? Él me dice, bueno, profe, ¿qué pasa cuando los focos, estos focos de acá, mira, estos focos de acá, ¿qué pasa cuando los focos son iguales a los vértices? ¿Por qué se vuelve una circunferencia? Entonces mira lo que pasa, ¿por qué? Tenemos esto, me estás diciendo entonces que los focos se vuelven iguales a los vértices, es decir, que A se vuelve igual a ¿quién? A C. Entonces usted tiene la ecuación de una circunferencia general es esta, x2 sobre a a la 2 más y2 sobre b a la 2 igual a 1, ¿cierto? Pero entonces usted me está diciendo que los focos, estos foquitos que hay acá, estos dos que estoy señalando, coinciden. Entonces, claro, si estos focos coinciden con el vértice que hace AC, por un lado usted tiene esto, acuérdese que dije que b al cuadrado era igual, aquí lo tengo, de b al cuadrado, la relación a cuadrado menos c cuadrado, b al cuadrado es igual a cuadrado menos c al cuadrado, ¿cierto? Señor. Bueno, entonces miren, cuando todo eso se vuelve igual, todo, A igual a C, todas esas cosas coinciden, porque esto se vuelve una circunferencia, pues, mire, que haría entonces algo como esto, como que x a la 2 sobre a a la 2 más y a la 2 se vuelve, digamos, todo se vuelve igual, por ejemplo, a la 2 aquí, igual a 1. Entonces, claro, todo se vuelve esto, x2 más y2 igual a la 2, así, se vuelve algo como así. Mire que se vuelve que todo es igual, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto de acá, esta es la ecuación que vimos, es una circunferencia, todo se vuelve una circunferencia porque lo de abajo se vuelve igualito, todas estas cosas se vuelven igualitas. Y si se vuelve igual, pasa a multiplicar al otro lado y queda exactamente la ecuación de la circunferencia centrada que vimos en clases anteriores, ¿cierto? Entonces básicamente por eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir haciendo alguna cosa aquí, mire esto. ¿Cómo sabemos cuando la elipse está en todo el eje, en todo el centro de los ejes X? Cuando el centro es 0, 0. Cuando el centro es 0, 0. Eso siempre, por ejemplo, ya ahorita vemos la elipse traslada y ahí se va a dar cuenta a la pregunta, a la respuesta de esa pregunta. Hagamos este otro ejercicio, vea. Mire, yo le muestro hoy.
Dice, miren este. 2, ejercicio 2. Hallar la ecuación. Hallar la ecuación de la elipse. Hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen. Con centro en el origen. Mire que si nos dicen con centro en el origen es porque la elipse está centrada, o sea que su centro es el punto 0, 0. A usted siempre le van a decir eso en este caso, listo. Con centro en el origen. Un foco en el punto 2, 0. Un foco en el punto, le dan un foco en el punto 2,0. Llámelo F1. Mire que si le están dando un foco es porque este numerito es C, ¿o no? Eso, vamos bien. Un foco en el punto 0, 0 y un vértice en el punto 5, 0. Mire que si le están dando un vértice es porque este numerito es ¿quién? ¿Quién es este numerito? Eso, este es A, ¿cierto? Bueno. Ahora, a la pregunta que me hicieron por allá, pero ¿cómo se da uno cuenta primero? Si la elipse, cuando me dan un problema así, porque nosotros sabemos cuando nos dan la elipse, la ecuación de la elipse, nosotros sabemos identificar cuándo es horizontal o cuándo es vertical. ¿Por qué? Porque vemos si el número que le corresponde a la X es mayor que el número que le corresponde a la Y. ¿Cómo es la elipse? Horizontal. Eso, bravo. Y si el número que le corresponde a la X es más pequeñito que el número que le corresponde a la Y, la elipse es... Muy bien. Pero entonces cuando nos dan un problema así, uno dice, bueno, y aquí como me doy cuenta que la elipse es vertical u horizontal. Uno dice, bueno, vamos a mirar cómo me doy cuenta de eso. Resulta, ¿ustedes qué creen? Miren el problema. Miren esta elipse. 2, 0 y 5, 0. Esta elipse, ¿ustedes qué dicen? ¿Puede ser un caso de una elipse horizontal o vertical? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Profe, esto es vertical, por ejemplo, con la fórmula B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2 reemplaza y se da cuenta con todo la B. Y es una elipse vertical, o sea que este ejercicio estamos tratando de una elipse que es vamos a mirar, venga, ahorita escribe, venga. Supongamos que, bueno, listo. Digamos que yo dije que la elipse es vertical. Bueno, hagámosle caso a Mario. Este es X, este es Y. Mire pues, compañeros, pónganme en atención. Listo, Mario dice, no, profe, la elipse es vertical. Mire pues, la elipse es vertical, pero resulta que a mí me están dando, acuérdese que, ojo con lo que le estoy diciendo, acuérdense que los focos y los vértices siempre, ojo con este principio, los focos y los vértices, o mejor dicho, los focos, pues, los focos siempre van a estar sobre el eje mayor. Y si usted me está diciendo que es una elipse vertical, el eje mayor, ¿cuál sería? ¿Sería cuál? Si la elipse es vertical, ¿cuál sería el eje mayor? Y. Muy bien. O sea que ese foco tendría que estar sobre el eje Y, ¿cierto? Sí, señor. Si está sobre el eje Y es porque ¿cómo es la primera componente? Es 0. 0. Y aquí en este foco la primera componente es 0. No. Ah, bueno, entonces usted mismo se respondió. Estamos al frente de una elipse que no es vertical, sino que es ¿cómo? Ah, excelente, muy bien. Conclusión, ya saben entonces cuándo identificar que una elipse es vertical o horizontal, cuando les dan los puntos. Ya ustedes saben, si los focos y los vértices más grandes, pues los vértices mayores tienen primera componente, estamos hablando de las entradas, ¿listo? Tienen primera componente distinta de 0, estamos al frente de una elipse que es ¿cómo?
horizontal, horizontal. O si los focos tienen segunda componente igual a 0, entonces estamos hablando de una elipse como Vertical. eso, que no se les olvide eso, colóquenlo como una nota o una carita feliz por allá para que no se les olvide, listo. Entonces sigamos entonces haciendo este ejercicio. Estamos al frente de una elipse horizontal y ya tengo entonces C vale ¿cuánto? 2 o no. A vale ¿cuánto? 5. 5. Y entonces por fórmula yo sé que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado, ¿cierto? Y entonces B al cuadrado es igual. A al cuadrado sería 25 o no. ¿Cuál? Señor. Menos 2 al cuadrado. Y entonces B al cuadrado es igual. 25 menos 4 va a dar 21. Y por lo tanto B tiene que dar la raíz cuadrada de ¿quién? Pues más y menos, ¿cierto? Entonces, según la ecuación de la elipse, como ya sabemos que es horizontal, entonces tiene esta manera, mire, tiene esta forma. X a la 2 sobre A a la 2 más Y a la 2 sobre B a la 2 igual a ¿quién? A 1. Pero ya saben quién es A a la 2. X a la 2 sobre ¿quién? 25, ¿cierto? Más Y a la 2 sobre B a la 2, ¿qué es quién? Ya lo encontramos, míralo. 21, ¿cierto? Igual a 1. Miren la ecuación y ahí termina el ejercicio. Ya. Porque es que había que encontrar la ecuación de la elipse con esos con esos puntos, ya la encontramos. O qué más le podemos hacer, a ver, no, ya. Listo. Miren pues qué fácil. Bueno. Compliquemos el asunto un poquitico, hombre. Venga, compliquemos un poquito, a ver qué tal a ver. Traslación de ejes parábola elipse. Mire pues, vamos a complicar el asunto un poquito, pero un poquitico, no es mucho tampoco. No es mucho. Vamos a ver el cuento de las traslaciones de ejes, ¿de acuerdo? Bueno, primero les voy a hacer una pequeña. Yo no sé si ustedes vieron en cálculo 1 ahorita en este semestre, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y vieron por ahí una propiedad que dice lo siguiente, que usted tiene una función, por ejemplo, tiene una función cualquiera f de x, ¿de acuerdo? Cualquiera. Y entonces, ¿qué le pasa? No sé si la vieron, pero yo entonces se las voy a recordar porque es importante saber esta parte. ¿Qué pasa con la función cuando cojo f de x menos una cantidad a? ¿Hacia dónde se corre? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda.
en serio. Se corre hacia la derecha. Hacia abajo. Se corre hacia la derecha. Siempre que cogen f de x menos a, la función se corre hacia la derecha. O si es, por ejemplo, f de x más a, entonces la función se corre hacia ¿dónde? Aquí sí se corre hacia la izquierda. Eso lo debieron, digamos, haber trabajado un poquito. Es más, es que, vea, por ejemplo, yo les muestro un ejemplo, vea que no vamos muy lejos, vea. Una bien sencillita. Digamos la función y igual a x, vea. Que todo el mundo sabemos que es una recta aquí, mire. ¿Cierto que es una recta? Bueno, y mire que si yo cojo y le resto, por ejemplo, 3. Ahora cojamos y igual a x menos 3. Esa recta es la misma, pero corría 3 unidades ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Y se corre también hacia la derecha, pues hacia abajo. Entonces quedaría, mire, pues yo se la grafico otra vez para que ustedes la vean. Coja si x vale 0, ¿cuánto vale la y? Muy bien, la y vale menos 3. Y lo contrario, si y vale 0, ¿cuánto vale la x? Ahora y 0, ¿cuánto vale la x? 3. Eso. Venga, grafiquémosla en un momentico. Venga para que la miremos en otro eje, vea. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 3. Estoy en este punto, ¿cierto? Mira. ¿Sí o no? Qué perecita, ¿cierto? Y si x vale 0, y vale menos 3. Y si x vale 3, y vale 0. Entonces x3 y y 0. Mira. Mira cómo se corrió, mira. Se corrió, esta grafiquita que se corrió abajo, 3 unidades. Mira, 3 unidades hacia abajo. Entonces, en conclusión, miren pues. A ver otra sencilla, a ver otra que ustedes hayan trabajado bastante, una gráfica que ustedes se sepan bastante, a ver. Sí, creo que esta la conocen bastante. Y igual a ver, un repaso de cálculo aquí. Por ejemplo, bueno, x a la 2 pues, x a la 2, mire, x a la 2. Entonces mi teoría es la siguiente. Si yo a x a la 2 le sumo o le resto una constante, si la sumo la corro hacia arriba lo de la constante, si la sumo, o si la resto la corro hacia ¿dónde? Hacia abajo. Si se la sumo a x a la 2, esa es mi teoría, esa es la segunda observación, y la primera observación. Y la segunda, si la constante no se la sumo a x a la 2, sino que se la sumo a x, es decir, x más c a la 2, o x menos c a la 2, mire que ya la constante no se la estoy sumando a la x a la 2, mire que ya la constante está adentro del cuadrado, ¿sí o no? La teoría mía es que la misma parábola la corro, si se lo sumo la corro a la izquierda, y si se lo resto la corro a la derecha. Y vea, yo se los demuestro. Mire pues, la parábola que todo el mundo en el salón conoce es esta, la que estamos viendo, x a la 2. ¿Cuál es mi teoría? Que esta c unidades, digamos, voy a hacer x menos 3, pues, x menos 3 a la 2. Mi teoría es que esa parábola empieza en 3, corrida hacia así, mire. Esa es mi teoría. Si se lo resta, empieza con 3 a la derecha. Y si se lo suma, entonces empieza con 3 hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Miren pues por qué. Ya les voy a decir. Bueno, entonces vean, vamos a mirar. Y es igual, vamos a hacer el caso de x menos 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese casito bien bacano, bien sencillo. Mi teoría es que es la misma parábola, pero se corrió en el punto 3. ¿Unidades hacia dónde? Hacia la derecha. Y si eso es verdad, ¿cuánto vale la y aquí en este punto? 0. 0, muy bien. Entonces 0 es igual a x menos 3 al cuadrado, ¿o no? Porque en este vértice la y vale eso, ¿o no? ¿Cierto? Muy bien. Y si le saco raíz cuadrada todo, ¿cuánto me queda? Que x menos 3 es igual a ¿cuánto? A 3. X menos 3 es igual a 0. Y por lo tanto x es igual a ¿cuánto? 3. No que no, mire que empieza desde 3 a abrirse, ¿sí ve? ¿Sí ve que sí? Bueno, entonces si usted de pronto no me tiene tanta fe,
volvámoslo como, digamos que ahora tengo es x más 3 a la 2, y mi teoría es que ya la parábola se va a correr 3 unidades hacia dónde, A la izquierda. a la izquierda, o sea que mi teoría es que empieza acá, mira. Claro, al despejar X, cuando yo Entonces la y aquí cuánto vale, ahí, 0, entonces 0 es igual a x más 3 a la 2, si le saca raíz cuadrada queda 0 igual a x más 3, y si despeja el 3, antes de bostezar quedaría x igual a menos 3. Ah, mire pues, cierto que sí, o sea que la parábola empieza en menos 3 a abrirse. Conclusión, ¿cuál es la conclusión, muchachos? La conclusión es la siguiente, que si usted tiene cualquier función, esta función x menos a se corre a unidades hacia la derecha, así restando, y la función x más a se corre a unidades hacia la izquierda, si le está restando el a la x solamente. Pero si está cogiendo esto, f de x, y a la función ya le estoy sumando el a, ya no es a la x sino a quién, a la función. Mire que el a ya no está dentro de aquí del argumento, entonces ahí se corre a unidades hacia arriba, o si se lo resta, se corre a unidades hacia abajo. Entonces con ese repaso de cálculo, así como relámpago, puedo entrar a hablar de las gráficas trasladadas. Mire pues lo que va a pasar. Mire pues. Mire pues, por favor. Elipse centrada. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 1. Y acuérdense pues que esa elipse centrada era esta. X y Y. Vamos a hacer el paralelo con la elipse y con la parábola. Las dos les va a pasar lo mismo. Entonces vamos a hacer esta. Está centradita, mire. Listo. Dan. Y aquí trasladada, vamos a trasladarla. Mire pues, esto es X, esto es Y. Si la voy a trasladar, según la explicación anterior, si la voy a trasladar H unidades, pónganme atención todos. Si la voy a trasladar H unidades hacia la derecha, así en el sentido X, ¿a quién le resto H? ¿A la X o a la Y? A la X. Eso, entonces si lo traslado, si esa elipse la traslado H unidades hacia la derecha, a la X le resto H. ¿Listo? Y si lo traslado, mire pues, y si lo traslado Y unidades hacia arriba, ¿a quién le quito el K? A Y. O sea que esta elipse, miren esta elipse que hay acá como la trasladamos, mire pues. Esta es la elipse trasladada, vea. Vea pues. Véala aquí, ¿sí la están viendo? Y entonces, ¿qué es lo único que hice? Mire lo único que hice, vea, para que la puedan coger cómo queda la ecuación. Lo único que hice fue esto. Esto es un punto centro distinto a HK. Entonces la ecuación de esta elipse trasladada sería, si la traslado a H unidades hacia la derecha, me quedaría X menos H al cuadrado sobre la misma cosa, al cuadrado, más, si la traslado K unidades hacia arriba, quedaría Y menos K a la 2 sobre B a la 2, y siempre igualado ¿a quién? Siempre igualado a 1, siempre. Entonces, esta es la elipse en general trasladada, vea. Donde el centro, ojo pues, donde el centro ya no es 0, 0, ya no, el centro ya va a ser ¿cuál? HK. Esa es la ecuación general de una elipse que está trasladada. Y ojo, mucho ojo, que los focos también se van a correr, ¿o no? Los focos se van a correr también, y todo prácticamente en la elipse se van a correr. Veámoslo con un ejemplo, cómo nos damos cuenta de todo ese cuento de cuánto de corrieron. Vamos a hacer un ejemplo y luego hacemos uno de parábola trasladada. Se le suma.
Claro, pero espere pues. Esa es la idea. Vea, hagamos este ejercicio. Hagamos este ejercicio de una trasladada. Y rige lo mismo. La elipse es horizontal si A es mayor que ¿quién? Eso, que B. Y es vertical, rige lo mismo. Si B es mayor, perdón, si A es menor que B. ¿Listo? Entonces hagamos este ejercicio de un ejemplo traslado y verá cómo se trabaja. Digamos que la elipse es la que más trabajo tiene. La parábola es muy sencilla, pero yo les hago ejemplos. Vea. Hallar la ecuación de la elipse con centro en menos 1,2. Mire, ¿quién es este? El H. ¿Quién es este? El K. El K. Muy bien. Un vértice está en el punto menos 1, B1, menos 1, 5. Listo. Menos 1, 5. Y un foco F1 está en menos 1,2 más raíz de 5. Terminen de copiar para que lo analicemos. Entonces queda x más 1 al cuadrado. Tan rápido no, espere que aquí hay una cascarita. Espere. Vamos despacio. Despacio. Mire lo que pasa aquí. Primero analicemos algo. Ya sabemos que la elipse es con centro en dónde. En menos 1, 2, ¿cierto? O sea que tiene esta estructura. Díganme si no, me van diciendo si sí o no. X menos H, pero H es menos 1 al cuadrado, ¿o no? Sí, ese es sobre, yo no sé, pues yo voy a colocar aquí una cosa al cuadrado, que todavía no sé, más y menos k, que es menos 2 al cuadrado, sobre una cosa aquí al cuadrado. Porque es que ¿sabe por qué coloco cuadritos al cuadrado? Porque yo no sé si la elipse es horizontal o vertical, yo no sé eso. Pero mire una cosa, pongan atención a algo. Si la elipse es horizontal, si fuese horizontal, en el eje mayor, ¿qué componente es la que siempre va a cambiar? ¿La en X o la de Y? Eso, la componente en X siempre es la que va a cambiar. ¿Y entonces quién sería la que va a permanecer en el mismo nivel? Mire que esto es K. ¿Quién permanecería en el mismo nivel? Y, ¿cierto que sí? Muy bien, eso es. Esa sería la elipse horizontal. Vamos a ver si eso pasa acá. Vamos a ver. Vamos a comparar los vértices y los focos de esta nueva elipse. Venga pues, venga. ¿Cómo es el centro de la elipse? Menos 1, 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el vértice de la elipse? Menos 1, 5. ¿Quién está permaneciendo inalterada? X. Eso quiere decir que si X permanece inalterada, porque ustedes me acabaron de decir que cuando la elipse es horizontal, la X cambiará, ¿sí o no? Cambiará la primera componente. Y aquí no está cambiando, mira, el centro es menos 1,2 y el vértice sigue siendo menos 1,5. ¿Quién es la que está cambiando? Y. O sea que estamos al frente de una elipse que ¿cómo es? Vertical. Bueno, excelente. Ya identificaron algo muy importante, que esta elipse nos va a dar ¿cuánto? Vertical. ¿Sí o no? Entonces usted por allá dice, me acabo de dar cuenta de ese truquito. Entonces dice, por allá afirma esto, la elipse es vertical. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora procedemos a encontrar, como lo hacemos normalmente siempre, hallar a A y hallar a B. Muy bien, pero entonces ojo pues. Se supone que la distancia, mire pues, la distancia
yo llamé a C quién, la distancia, mire quién es C, del centro a dónde, quién es C, la distancia es del centro, siempre C va a ser la distancia del centro a un foco, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces C va a ser la distancia del centro a uno de los focos, que es C, ahí nos dan un foco, ¿o no? F1. Dígame cuál es la distancia de este centro, o sea, cuál es la distancia que hay de menos 1, 2 al foco 1 que dan acá, que es menos 1,2 más raíz de 5. ¿Cuál es la distancia? Dígame, a ver pues, bien juiciosos, ¿cuál es la distancia? Si quiere hágalo por fórmula de la distancia, si no se la ve fácil, ¿cuál es? La distancia de raíz de 5. ¿Cómo es que te llamas? Marco, claro, a ver, raíz de 5, vamos a mirar la distancia raíz de... La distancia que hay de menos 1 a 2 a menos 1, 2 más raíz de 5 es raíz de 5. ¿Qué hizo Marco? Pues Marco dijo, bueno, ¿esto está sobre el mismo eje o no? ¿Cierto que esto está sobre el mismo eje? Entonces, y estos son igualitos. Entonces, para yo hallar la distancia que hay de un punto a otro, pues lo único que hago es hacer la resta de los que no son iguales menos el otro, que pues lo que les enseñé en vectorial, muchachos. CF1 es F1 menos C. ¿Sí o no? O si no lo ve, pues, si no lo ve, incluso lo hace así por distancia, vea. Este es X1 y este es Y1. Este es X2 y toda esta cosa fea es Y2. Y haga la fórmula de la distancia y verá. Hágale y verá. Que acuerde que yo se las he dicho un montón de veces. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y entonces empiece. ¿Quién es X2? Menos 1. Muy bien. Menos 1. Menos. ¿Quién es X1? Menos 1. Pero como está otra vez menos, queda como más 1 al cuadrado. ¿Va a dar cuánto ese pedacito? Eso, más. ¿Quién es Y2? Y2 es 2 más raíz de 5. 2 más raíz de 5, sí, exacto, 2 más raíz de 5. Menos. ¿Quién es Y1? 2. Marco lo dice como con miedo, pero téngase fe y verá que sí, eso es, está diciéndolo bien. Es igual a, este va a dar 0 o no, más, ¿cuánto da este pedacito? 2 menos 2 va a dar cuánto. 5 da 0, O sea, más raíz de 5 al cuadrado va a da dar 5, o sea que va a dar raíz de 5, lo que Marco decía. El que hizo restó, de este restó 2 y eso es C. C es entonces raíz de 5, muy bien. ¿Y quién cree que es A? A es la distancia del centro al vértice y el centro es menos 1, 2. Y si calculamos a mí me dieron un vértice o no. ¿Sí o no? Sí, señor, Es menos 1, 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tengo que hacer ahí? Es 3. Porque resta las primeras componentes son igualitas, resta la segunda, 5. Menos 2, ¿cuánto va a dar? 3. Entonces A es igual a 3. Claro, y según la fórmula que les di ahorita, que siempre B cuadrado era igual a cuadrado menos C cuadrado. Entonces, ¿cómo encontramos a B? B cuadrado es igual. A cuadrado es ¿cuánto? 9 menos C cuadrado es ¿cuánto? 5. O sea que eso es igual. 9 menos 5 va a dar 4. Eso quiere decir que B es ¿cuánto? Más o menos 2. Eso, más o menos 2. Y lo reemplazan entonces en la ecuación general de una elipse, que acuerden que es x menos h al cuadrado sobre algo al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre algo al cuadrado igual a 1. Pero como ya tienen a h y a k, sería x, h ¿quién es? Menos 1. Y con este menos queda más 1 al cuadrado, ¿o no? ¿Sí o no?
Eso. Sobre, aquí vamos a colocar entre A al cuadrado y B al cuadrado, ¿quién fue más grande? Porque es vertical, o sea que yo aquí debo colocar el más chiquito porque ya sabemos que la elipse cómo es. Horizontal, vertical, perdón. Vertical. Y cuando es vertical, este tiene que ser más pequeño que el de acá, ¿o no? Entonces, ¿a quién vamos a colocar aquí? A ver. Eso, ¿qué es cuánto? Eso, muy bien. Y aquí sería y menos k, o sea, y menos quién, y menos... ¿Y menos quién? 2. Y menos 2, ¿cierto? Al cuadrado. Sobre, ya, Cari y yo, aquí quién va, ¿cuál es la única opción? Eso, mírelo ahí, ya. Respuesta, esa es la respuesta. La elipse es vertical. ¿Cómo? ¿Qué dice? La hoja, la que tiene arriba un momento, Que la suba, que la ponga así. Pero es que la señal está demorando en llegar a la pantalla de pares. no es el foco, es el centro, porque el foco es menos 1,2. Profe, cuando usted pone entre paréntesis menos 1,2 y una flechita, menos 1,5, A igual a 3, ¿eso era para hallar qué, profe? Esta es para la... Esta. La No, distancia. Yo dije que la distancia de menos 1 a 2 al punto menos 1, 2 más raíz de 5, es decir, que es la distancia del centro a un foco, yo lo llamé como C. Siempre se llamará C. La distancia del centro al foco la vamos a llamar C. Y la distancia del centro a uno de los vértices del eje mayor la vamos a llamar A. Entonces, cuando yo coloco eso, es que encontremos la distancia. ¿Cuánto va a dar ese C? Aquí lo encontramos y va a dar raíz de 5. Aunque uno la puede hacer fácil, es simplemente haciendo la diferencia de las componentes que no son iguales. Y listo, ahí lo encuentra. Voy a hacer... Claro que ejercicios vamos a hacer muchos, el día pues varios, el día que yo vaya. Miren un ejercicio de... Profe, ¿de dónde salió el valor de A que nos perdimos? A igual a 3. Espere, yo busco ese pedacito, espere. No, ahí está el que es el papel oro. Véala acá. Yo dije luego que la distancia que hay del centro al vértice, porque acuerden que el vértice me habían dado menos 1,5, este era un vértice, vea. La distancia que había del centro al vértice era A. Y Marco dijo que era no es sino hacer la diferencia entre las componentes que no eran iguales. Las iguales son las primeras, que es menos 1 y menos 1. ¿Y quiénes son las que no son iguales? 5 y 2. Hagan esa diferencia y eso le va a dar A. Vamos a hacer otro para que... Ah, no, pero es que tengo que hacer... Voy a quitar esta hoja, mire. Uno más, a ver, uno más.
Para que la vayan cogiendo, verá que no es difícil. La elipse, no, y en general esas de las cónicas no es difícil. Vamos a hacer bastante ejercicios para que se vayan acomodando. Miren este. Miren este ejercicio. Hallar la ecuación. Hallar la ecuación de una elipse. Hallar la ecuación de una elipse. Hallar la ecuación de una elipse con centro 4 menos 1. Ese es el centro, vea. 4 menos 1. Foco. Un foco, llámelo F, en 1 menos 1. 1 menos 1. Un foco de 1 menos 1. Y ese es un foco, ¿cierto? Y pasa por el punto. Y pasa por el punto. Y pasa por el punto 8,0. O sea que la elipse solamente nos da en el centro uno de los focos y un punto de la elipse, no nos dan más, solamente nos dan un punto de la elipse. Es vertical. Vertical. Bueno, a ver, hombre, esa disputa yo sé quién nos va a ayudar a entender esa disputa. Espera y verá, déjenme en un momentico. Yo sé quién nos va. Estamos en una disputa de que o es vertical o es horizontal. Déjenme ver y verá que. Yo sé quién nos va a ayudar eso. Erika nos va a responder eso. O sea, sí, la ganadora. No, que si es vertical o horizontal el ejercicio. La elipse. Nosotros tenemos que nos dan el punto centro en 4 menos 1. Tenemos que 4 sería ¿Qué sería? 4. Sí. ¿Están de acuerdo? No. Definitivamente ya sé quién nos va a ayudar en esta disputa. Angie, sí, ya. Ya. Todo lo que diga Angie, eso fue. Ay, lo que diga Angie. A ver, Angie, ¿vertical u horizontal? A ver, analice. Esa disputa la organiza ella con toda seguridad. Es horizontal porque el centro y el foco varían el eje. No le digo, es horizontal, lo que diga ella eso fue, es horizontal. ¿Por qué? Porque el foco, porque mire que en el centro, mire, el centro y el foco, ¿quiénes están variando? X, claro, se está corriendo, entonces la elipse es horizontal. ¿Y quién permanece al mismo nivel? Y las únicas que hacen eso, que permanecen al mismo nivel, son las elipses. Vea, yo se las grafico, vea. Trasladada y todo, vea. Esto es HK, mire, esto es HK. Y entonces tiene que ser horizontal porque, mire, estoy en el mismo nivel K, ¿sí o no? Y en el mismo nivel K, ¿quién es la que está variando? En el eje mayor, ¿quién es la que está variando? Mire, el centro es H. Más arribita varía la H varía de H a un vértice, mire que todo eso se ve que es vertical porque la primera componente es la que está variando. Es por eso que
Es horizontal porque varía la primera componente. Listo, muy bien, Angie. Eso, entonces cuando tengamos otra disputa recurrimos a Angie, pues. Listo. Vamos a seguir entonces. Como ya organizamos la disputa de que es vertical, afirmamos eso. Entonces decimos esto. Solución. Que por Angie la elipse el teorema de Angie es horizontal. Eso ya es muy bueno, horizontal. Listo, ya tenemos que es horizontal. Ahora empecemos a encontrar quién es H y quién es K. Entonces entonces si es horizontal es de este estilo. X menos H, ¿quién es H? ¿Quién es H? 4 al cuadrado sobre, yo todavía no sé quién es A al cuadrado, más Y menos K, ¿quién es K? Y como y de menos de fórmula, entonces queda más sobre B al cuadrado. Mire que la elipse es de este estilo, es de ese estilo nomás. Listo, muy bien. Sigamos entonces. Además tengo que hallar a A y a B, pero como yo tengo un foco, ¿cuál es la distancia del centro a un foco? Siempre se llama C, ¿o no? La distancia del centro, siempre, la distancia del centro al foco, a cualquiera de los dos, al foco 1, al foco 2, eso siempre se va a llamar C. Y como yo sé que la segunda componente es igualita, entonces ¿cuánto va a dar C? ¿Cuánto va a dar C? A ver. 3, profe. Muy bien, la distancia sería esa C sería igual a 3, ¿o no? ¿Cierto? Tengo el centro de la elipse, un foco es 1 menos 1. Entonces ya tenemos a C, listo. Como ya tenemos a C, entonces usted dice, bueno, vamos a seguir por acá. Ven, yo rayo por acá. La distancia del centro del vértice a un foco se llama C. Entonces C vale 3. Pero acuérdense muy bien, acuérdense de esto, que B al cuadrado siempre es igual a ¿quién? A al cuadrado menos C al cuadrado, o no, eso es B cuadrado, ¿cierto? O sea que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos 9. Mire pues, menos 9, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos con esto. Pero entonces, hombre, yo necesitaría como otro dato, porque yo aquí tengo A y B. Qué bueno saber quién es A y B. Dígame. Y no. Es que con la fórmula, haga la fórmula de la distancia, siempre le vas al elevador cuadrado algo positivo. Pero igual usted sabe que el C va a obtener uno positivo. ¿Y uno qué? Negativo. Usted sabe, aquí le dio positivo, pero usted sabe que también tiene el otro extremo, el menos 3. También existe el otro lado del foco, ¿cierto? Usted sabe que está el otro lado, pues, del otro extremo, ¿sí? No hay ningún problema. El C le vale 3, ¿cierto? Pero yo tengo un problema, que me va a tocar recurrir otra vez. Tengo un problema. Tengo a C, pero entonces ¿cómo hago para hallar A y B si no tengo más datos y solamente tengo un foco? Qué bueno tener como otro vértice, como que tener más. ¿Y yo ahí qué hago? Entonces una cosa es esta. La ecuación quedaría así: x menos 4 al cuadrado sobre A al cuadrado. Miren este ejercicio. Más y más 1 al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Pero cuánto es que vale B al cuadrado? Vale A al cuadrado menos 9 igual a 1. Tengo un problema, solamente me falta entonces, yo digo, ¿cómo hago para encontrar a A o a B? No tengo más datos, solamente tengo el centro y un foco. Con el centro y un foco solamente puedo hallar a C, que es como lo encontré. Y entonces, ¿qué hago? A ver, pensemos. ¿Qué hago, muchachos? Entonces se nos ilumina un poco la cabeza y decimos, jue madre, pero es que la elipse pasa ¿por qué punto?
por 8, coma cero. Significa que si la elipse pasa por ese punto, cuando usted reemplaza la x por 8 y la y por 0 en la ecuación de la elipse, si usted reemplaza eso, pues eso, la igualdad se le va a seguir conservando, esto va a seguir siendo igual a 1, porque puesto que 8, 0 es un punto que está sobre la elipse. Entonces usted lo reemplaza y dice, ve, reemplacémoslo. X vale 8, 8 menos 4, 4 al cuadrado, sobre a al cuadrado, que no sé cuánto es, más y cuánto vale, 0 más 1 al cuadrado, sobre, yo no sé cuánto vale eso, al cuadrado menos 9. El caso es que si yo reemplazo la x y y como 8, 0, esto va a tener que seguir siendo igual a ¿cuánto? Muy bien, a 1. Y despejemos a y verá, quedaría 16 sobre a al cuadrado más 1 sobre a al cuadrado menos 1 es igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto que sí? Y hagamos un productico aquí para que esto nos cuadre. Esta ecuación nos quedó en términos de ¿cuántas variables? Menos 1, no, menos 9. Digo menos 9, claro. ¿En cuántas variables me quedó esta ecuación acá? Una, profe. Una. Hagamos una restica ahí facilita, hagamos una restica, venga pues. Tan, mínimo común múltiplo acá sería a al cuadrado por a al cuadrado menos 9. ¿Y cómo es que se hace esto? Se multiplica en cruz. 16 por eso sería 16 por a al cuadrado menos 9, signo más. ¿Y cómo es? 1 por a cuadrado, lo que nos enseña, a cuadrado igual a 1. Pasemos este que está dividiendo al otro lado, ¿cómo? A multiplicar. Me quedaría 16 por a cuadrado menos 9 más a al cuadrado igual, y esto que pasa a multiplicar al 1, pues va a dar lo mismo, a al cuadrado por a al cuadrado menos 9. Me está corriendo un poquito esto. Hagamos estas multiplicaciones pues. 16 por a cuadrado quedaría 16 a cuadrado. Qué cosa tan menos. ¿Cuánto da 16 por 9? Ayúdenme. 144. Menos 144 más a al cuadrado igual al cuadrado por al cuadrado va a dar a la 4 menos 9 al cuadrado, ¿cierto que queda así o no? Sigamos haciéndole álgebra a esto pues. Voy a pasar todas las a un solo lado, todo lo que sea a, pasémoslo a un solo lado, todo sería algo así. 16 al cuadrado. Pero entonces sumémoslo con esto, ¿no? 16 a cuadrado más a cuadrado van a dar 17, ¿cierto? Más 9 al cuadrado menos a la 4, y todo va a quedar igual a... Dejemos ese 144 allá afuera por ahora. Listo. ¿Cuánto da 17 al cuadrado más 9 al cuadrado? Entonces sería 26 al cuadrado menos a la 4 igual a ¿cuánto? A 144, ¿cierto? Listo. ¿No? Sí. Bueno, y me estorba tener, mire que aquí se formó un trinomio, mire cómo se formó, pero para que lo puedan ver, yo voy a multiplicar toda la ecuación por menos 1, porque me estorba tener ese a la 4 negativo, entonces quedaría a la 4 positivo menos el 26 queda negativo, 26 al cuadrado igual a menos 144, ¿cierto? Si multiplico todo por menos 1 queda eso, ¿o no? Eso. Muy bien, sigamos pues. Y miren lo que quedó. Quedó a la 4 menos 26 al cuadrado, pasen menos 144 para el otro lado, más 144 es igual a 0. Quedó un trinomio, no es cuadrado perfecto, pero quedó un trinomio. ¿Cómo es que se factorizan esos trinomios según estudiaron en álgebra y trigonometría? ¿Cómo es? ¿Cuál es el truco? Creo que nos enseñaron estos trucos, mira.
A a la 4 es lo mismo que tener a la 2 a la 2, ¿o no? Eso. Menos 26 a la 2 más 144 igual a 0. Y yo no sé si llegaron a hacer este truquito, mira. Lo de adentro, que está aquí al cuadrado, lo voy a llamar sea z igual a al cuadrado, mira. Si llaman z igual a al cuadrado, ¿cómo queda este de adentro? Quedaría z al cuadrado menos 26, ¿cuánto es que vale al cuadrado? Z. Z más 144 es igual a 0. Y creo que nos enseñaron la fórmula esa, es que de la cuadrática. Es que entonces z es igual a menos b, que en este caso es ¿quién? ¿Quién es b? Que se acuerdan en la fórmula, que es que z o x igual a menos b más o menos b al cuadrado sobre 2a. ¿Estas se las llegaron a dar o no? Entonces quedaría menos b, que sería, y como está negativo queda más, ¿o no? 26 más o menos raíz cuadrada. ¿Cuánto da 26 al cuadrado? Calculador. ¿Cuánto da 26 al cuadrado? 170. Tengámosle fe. ¿Ciento qué? 676. Menos 676. Bueno. Menos 4a. ¿Quién es a? ¿Quién es a? 1. Muy bien. ¿Y quién es b? Perdón, ¿y quién es c? 144. 144. Ayúdeme con el producto sobre 2a. Entonces z es igual a 26 más o menos. ¿Cuánto da 676 menos ese producto? Bien, o sea, 4 por 144 da 576. Y 676 menos 76 da 100. 100. Y raíz cuadrada de 100 es 10. Y 10 dividido Voy, despacio. Yo soy un poquito lento, venga. 26 más o menos, la raíz cuadrada de 100 es ¿cuánto? 10. ¿Y sobre cuánto? Sobre 2. Entonces encontremos dos soluciones para z. Hay dos soluciones, mire. Hay dos soluciones para z. Una es, z es igual 26 más 10 sobre 2, ¿o no? O sea, 36 sobre 2, ¿que es cuánto? 18. O sea que para esta solución tendría que a al cuadrado es igual a ¿cuánto? 18. Bravo, a 18. Entonces tengo dos soluciones para este problema, dos posibles ecuaciones de elipse. Una cuando a al cuadrado es igual a 18. Entonces usted la plantea, por fin. Sudé mucho, pero la encontré. Entonces dice x menos, ¿cuál era la ecuación original? Menos 4 al cuadrado sobre a al cuadrado más y más 1. Y acuérdense que lo que al cuadrado, lo que había quedado era a al cuadrado menos 9, ¿cierto que sí? O sea, 18 menos 9, ¿sí o no? No. Eso. Entonces x menos 4 al cuadrado sobre a al cuadrado es 18 más 18 menos 9, y más 1 al cuadrado sobre 9. Mire, tengo una respuesta. Se dice, bueno, sudé. Tengo una respuesta para mi solución, una posible x menos 4 al cuadrado sobre 18 y y más 1. Eso, ya voy. No se desespere. La otra, sigue la otra. Venga pues, sigue la otra. La otra es igual. Z es igual, la otra solución. 26, ya no es más 10, ¿cierto que no? Profe, ahí no igualaba 1. ¿Dónde? ¿1? La fórmula, pues. Ah, claro, sí, tiene toda la razón, me faltó el 1. Entonces Z2 sería 26 menos 10 ya, ¿cierto que sí? Ya no es más 10.
¿cierto? Sobre 2. Y entonces la otra solución es 26 menos 10. 16 sobre 2, ¿sí o no? Y 16 sobre 2 va a dar casi siempre 8, muy bien. Entonces para este caso tengo que a al cuadrado, porque yo dije que z era a al cuadrado, es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? 8, bravo. Volvamos a reemplazar en la fórmula, en la que habíamos planteado al principio, en esta, mire, para esa solución. ¿Se acuerda que planteamos esta? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso. Entonces quedaría así: x menos 4 al cuadrado sobre 8 más y más 1 al cuadrado sobre 8 menos 9. Y uno dice, hijo de madre, mire, x menos 4 al cuadrado sobre 8 más y más 1 al cuadrado sobre 8 menos 9, ¿cuánto va a dar? Menos 1 igual a 1, mire. Y las elipses, esto queda negativo. En las elipses. En las elipses esto puede quedar negativo. Se cayó. Hola. Pero pues, hola, profe. Hola. Hola, profe. O sea que esta solución no me sirve, ¿cierto que no? Sí, profe, porque está elevado al cuadrado, el cuadrado. No sirve. O sea que conclusión, la respuesta esta no me sirve. Entonces la respuesta al ejercicio vendría siendo... Coloque la hojita. Ah. Esta respuesta no me sirve porque esto no puede ser negativo, ¿cierto que no? Eso. Entonces para que sea como la elipse, entonces la respuesta tiene que ser esta. Claro, yo no les digo que el ejercicio estaba pues muy fácil, no, el ejercicio era complicado, pero es como para que usted vaya viendo ese montón de cosas que resultan, vean. ¿Alguna duda hasta acá? No. Profe, entonces da menos 1 y pues es como eso es b al cuadrado, ¿cierto? Y ningún número va a darme negativo al cuadrado, ¿cierto? Sí, la idea es que no le puede dar negativo. Por ahorita en el cuento de las elipses, no. Porque en las elipses todo debe quedar, todo es positivo, ¿sí ves? Sí. No, pero además, pues porque b al cuadrado, pues por fórmula, entonces tiene que dar un número positivo. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Cómo es que te llamas? Daniel Cárdenas, profe. Daniel, sí, pero bueno, tenés razón. Lo que pasa es que esta solución, esto puede darse, digamos, en las hipérbolas, pero no. Mira, ¿por qué? Es que no te puedo decir exactamente que sí, porque yo puedo hacer esto, mira. ¿Cuánto da más sobre menos? Menos. Profe. Sobre 8, entonces el menos queda aquí en la mitad. Sobre 1. Y ya el 1 quedó positivo, mira. ¿Sí ves? Haces la división. Más sobre menos y el menos te quedó aquí ya. Mira. Y este caso es una hipérbola. Entonces, para que la solución me dé una elipse, yo debo elegir el a cuadrado no como 8, sino como 18, como lo habíamos visto ahorita. ¿Cuándo da una hipérbola? Cuando a al cuadrado es 8, pero como yo todavía no hemos trabajado eso, por ahora la descartamos. Entonces usted, por eso no te puede decir que es porque b cuadrado sea negativo, sino que si usted hace la división, más sobre menos, el menos le va a quedar en la mitad.
Entonces ya esto le va a quedar positivo. Y entonces el asunto no es tanto por la explicación que estás diciendo, sino porque en las elipses todo esto de acá sí tiene que quedar como positivo. En las elipses. ¿Listo? Si se le diera valores hacia esa ecuación, entonces ya no sería una elipse, ¿sí? O no sé. ¿Cómo? O sea, si quedara eso ahí negativo, si se le diera después valores a la ecuación, ya no quedaría una elipse. A esto. Sí, si quedara un número abajo negativo, pues. Ya no, si quedara un número negativo ya deja de ser una elipse. Entonces esa es la explicación. Pues. Esa es. Si queda un número negativo ya eso deja de ser una elipse. ¿Listo? Eso pues, profe. Excelente. Correcto. Bueno, entonces un último comentario. El tratamiento, yo voy a intentar de que el día lunes, les llegue un taller sobre elipses para que el día que yo vaya ya lo tengan pensado un poquito. Ese día yo voy a hacer ejercicios sobre hipérbolas y parábolas, ¿cierto? Todo el tratamiento es muy similar. Hagamos uno de parábola para que no quede como tan maluco eso así. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que las parábolas eran dos tipos? O era y cuadrado igual a 4px, o era x al cuadrado igual a 4py. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, sí o no? Sí. Bueno, y según como vimos ya la elipse, y estas parábolas son parábolas centradas, ¿cierto? Donde el centro es el origen 0, 0, ¿sí o no? El mismo tratamiento de la elipse, exactamente el mismo, va a pasar con las parábolas. Mire, una parábola trasladada con centro en HK va a quedar así. Tiene dos tipos, o es y menos k al cuadrado igual a 4px menos h, que este era el caso de las parábolas que se abrían hacia dónde. Yo les di el truco. La parábola se abre hacia la variable que no esté elevada al cuadrado. Aquí, ¿cuál es la variable que va a quedar elevada al cuadrado? Se abre hacia el eje X porque es la Y la que queda elevada al cuadrado y la X no. Exactamente, es la misma cosa. Y el otro caso es este, x menos h al cuadrado igual a 4p. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, mira, pasa lo mismo. Mira pues, mira, yo te muestro por qué, mira. Mire pues, esta es la parábola centrada, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y digamos que estamos en este caso, x al cuadrado igual a 4py. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a mirar cómo queda. Acuérdense que yo les di el truquito. Esto es x, esto es y. Si la corro h unidades hacia la derecha, ¿a quién le quito el h? ¿A la x o a la y? La X. Eso, entonces, si la corre h unidades hacia la derecha, quedaría x menos h al cuadrado igual a 4py solito, si solamente la corre a la derecha. Y si luego la corre k unidades hacia arriba, que sea esta parábola, véala acá. Véala pues, véala. Ya el vértice o el centro es HK, vea. Entonces ya a quién le quita el K, a la Y, y quedaría 4py menos K. Y entonces es por eso el tratamiento de que lo mismo que pasa con el elipse, claro, x menos h al cuadrado igual a 4py menos K. Entonces queda así, similar a lo que hicimos con el elipse, igualito. Hagamos un ejemplo para que se vea cómo se trabaja. Miren pues, miren esto, miren esta parábola. Entonces y igual a
x a la 2 menos 3x más 8. ¿Cierto que esto es una parábola o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Eso. Es una parábola. Entonces, ustedes se acuerdan o llegaron a ver en el colegio. En el colegio nos enseña como otra forma de hacer, de encontrar el vértice de esa parábola. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Es que lo encontraban, es que así: x igual a menos b sobre 2a. ¿Lo llegaron a ver? Que así se encuentra, es que el vértice. Usted dice, usted identifica quién es b y quién es a. Y entonces la primera componente del vértice la va a formar así: menos b sobre 2a. ¿Se acuerdan? Bueno, miren pues una cosa. ¿Quién es A en esa parábola? ¿Quién es A? 1. ¿Quién es B? ¿Y quién es C? 8. Entonces, la primera componente del vértice va a ser menos B, que es menos 3, ¿o no? Sobre 2A, ¿sí o no? O sea que el vértice la primera componente va a ser 3 medios, ¿o no? ¿Cierto? Ah, qué bien. Entonces la primera componente va a ser 3 medios. Y si quiero encontrar la segunda componente, pues solamente tengo que reemplazar estos 3 medios en la ecuación de la parábola. O sea, así, mire. Y igual. ¿Cuánto es que vale x? 3 medios al cuadrado menos 3 veces por la x, que es 3 medios, normal, más 8. Y eso va a quedar así: 9 cuartos menos 3 por 3 va a dar 9 medios. Ah, se cayó. Hola. Se cayó. Sigamos, iba en 9 cuartos menos 9 medios más ¿cuánto? Más 8. ¿Cierto? Profe, Claro. Sí, ya me di cuenta. ¿Cuánto da eso? Esta operación, ¿cuánto da? Dígame en el resultado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 23 cuartos, listo, muy bien. Conclusión: según como el centro de esta parábola, que lo hicimos por un método, pues como lo enseñan en el colegio, es en x 3 medios y en y 23 cuartos, listo, a eso debemos llegar, digamos una especie como de pastel. Vamos a hacerlo por el método que estamos estudiando, listo. Este sería el centro, o lo que le llaman pues el vértice de la parábola. Sería 3 medios y 23 cuartos. Entonces vamos a hacerlo por el método que hemos venido estudiando. Tenemos que encontrar de esa parábola entonces dos cositas. A, el centro. Ya lo tenemos, pero mire cómo lo voy a encontrar según las fórmulas que hemos venido estudiando. B, directriz. La ecuación de la directriz, ¿cierto? Y C, el foco. Hay que encontrar de esa parábola esos 3 elementos. El centro ya usted más o menos sabe cómo es, pero mire cómo se va a dar cuenta de las cosas. La directriz y el foco. Se queda. Mire pues. Empecemos. Resulta que la tengo que llevarla a la forma de las parábolas, del estilo, mire cómo la tengo que llevar, del estilo y menos, ojo, y menos k a la 2, puede ser dos formas, o es y menos k a la 2 igual a 4p x menos h, o es x menos h a la 2 igual a 4p y menos k, puede ser una de estas dos. Dígame una cosa, esta parábola ¿cómo es? ¿Abierta hacia arriba, hacia el eje Y o hacia el eje X?
¿Cómo es esa parábola? ¿Abierta hacia el eje X o hacia el eje Y? Hacia el eje Y, ¿cierto? Porque ya lo saben y porque ya han estudiado pues mucho, pero entonces mire cómo se van a dar cuenta. No vamos a hacer uso de una cosa que se llama completación al trinomio cuadrado perfecto y consistirá en lo siguiente. Este es el ejercicio, vean. Y igual a x a la 2 menos 3x más 8. ¿Cómo lo vamos a completar? Vamos a agrupar las x. Todo lo que tenga x lo agrupamos en un solo paréntesis. Y igual a x2 menos 3x y lo dejo ahí quieto, vea. Voy a colocar un más aquí para decirles qué vamos a hacer. Y aquí más 8 normal. ¿Listo? Entonces mire lo que voy a hacer. Y siempre se hace esto, siempre. Aquí voy a sumar un numerito adecuado para que esto está cayendo mucho. Ya. Mira, acuérdense lo que yo digo. A ver los datos. Bueno, miren pues. Voy a sumar algo acá, de modo que este paréntesis me quede un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la técnica siempre? Coger el término de la mitad, que en este caso es ¿cuánto? 3, ¿cierto? Y dividirlo entre 2. ¿Cuánto da 3 dividido 2? 3 medios, ¿cierto? Y elévenlo al cuadrado. Quedaría 9 ¿sobre cuánto? Sobre 4. Esta es siempre lo que tienen que hacer para completar el trinomio cuadrado perfecto. Cogen el de la mitad y lo dividen entre 2. Y ese resultado lo elevan al cuadrado y es el que van a sumar acá. Como lo suman acá, lo tienen que restar para que no se nos altere el ejercicio. 9 cuartos. Mire que lo sumé acá y aquí lo resté. Listo, y no se altera en nada. Pues mire que sigue siendo el mismo ejercicio. 9 cuartos se va a cancelar con menos 9 cuartos y no altere en nada el ejercicio original que nos colocaron, ¿sí o no? Señor. Acto seguido. Ahora a esto le quedó un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo es que factorizan? Nos enseñan así. Raíz cuadrada va a quedar así. Y es igual a un paréntesis al cuadrado. Nos enseñan que así se factorizan los trinomios cuadrados perfectos. Que le saquen raíz cuadrada al primero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la 2? X. Que pongamos el signo el que sigue. En este caso el signo del que sigue es menos. Y que le saquen raíz cuadrada al último término o al tercero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9 cuartos? 3 medios, muy bien. Más, hagamos esta restica aquí rápido. Esto es mínimo común múltiplo 4. 8 por 4 va a dar 32. Menos 9, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entonces va a quedar así. 32 menos 9, ¿cómo queda? Quedaría y igual a x menos 3 medios al cuadrado más ¿cuánto? 23. 23 cuartos, ¿sí o no? Pasen ese 23 cuartos al otro lado porque la idea es que yo quiero llevar la fórmula así, mire, así. La quiero llevar a x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, o lo contrario. Y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. Entonces mire cómo queda. Y menos 23 cuartos es igual a x menos 3 medios al cuadrado. ¿Se parece o no se parece? ¿Sí o no que se parece a la fórmula, a las fórmulas que hemos venido trabajando? Mire, compárenlo en sus textos, vea. ¿Se parece a cuál? Como a esta, ¿sí o no? Y menos k igual a x menos h al cuadrado, ¿cierto? Miren pues. Entonces, conclusión, de ahí puedo sacar que el centro ¿cómo es? Este es k y este es h. Entonces, ¿cuál es el centro ahí de la parábola? Eso, es 3 medios, 23
cuartos. Lo que habíamos obtenido ahorita por el otro método. ¿Sí o no que así habíamos obtenido por el otro método? Sí, bueno, muy bien. Entonces ustedes, ya vamos a terminar. Quiero terminar. ¿Y cuál es la tarea? Terminarme el ejercicio. ¿Quién es la directriz y quién es el foco? ¿Quién es directriz y quién es el foco? Eso me lo van a hacer ustedes para la próxima. Bueno, para la próxima, que sería yo allá en Berrío el sábado. ¿Listo? Ese día hacemos más ejercicios de hipérbola, pues, más de elipse y comenzamos con hipérbola a hacer ejercicio. Hasta aquí quedamos entonces en la clase, muchachos. ¿Cómo? El parcial final, ¿cuándo es?